Klaus Becker. Berlín, la venganza de la momia. Berlín es la capital de Alemania y está llena de historia, historias y aventuras. Esta vez, realmente se pone peligroso para Klaus y sus amigos, porque en el Museo Egipcio llega una momia que poco después cobra vida. Pero, ¿por qué la momia se parece exactamente a la tía Virginia? Comienza una cacería salvaje por Berlín, porque nadie puede detener a la momia. Para salvar a la tía Virginia, Klaus y sus amigos deben engañar a la momia, pero solo pueden hacerlo si resuelven el enigma de la momia. Si no lo logran, la tía Virginia está en peligro de desaparecer, y todo Berlín corre el riesgo de hundirse en el caos eterno. Se puede revelar que los tres amigos incluso tienen que volar por el aire para descubrir el enigma. Entonces, ¿qué esperas? Ve a Berlín a Klaus Becker, La venganza de la momia. ¿Lo sabías ya? Las historias de Klaus Becker son tan populares que hay una aplicación dedicada a ellas. Todas las aventuras, información sobre los personajes principales, un mapa del mundo, y siempre sabes qué tan lejos has escuchado cada aventura, y por supuesto, en cuál de los 9 idiomas. Consigue la aplicación de Klaus Becker. Klaus con K y Becker con 2 K. Klaus Becker, Berlín, la venganza de la momia. El viernes por la tarde, el museo nuevo en la isla de los museos en Berlín estaba muy concurrido. Pero no eran visitantes los que llenaban la gran sala de exposiciones, sino empleados del museo, egiptólogos de renombre y académicos de todo el mundo que susurraban emocionados cuando una caja muy grande fue entregada y colocada en el laboratorio del museo. El museo era famoso por su colección egipcia. El mundialmente conocido busto de Nefertiti estaba exhibido aquí, una estatua dorada que atraía a millones de visitantes año tras año. Además, había muchas otras piezas emocionantes del antiguo Egipto para ver aquí. El museo era un parque de aventuras para todos los interesados en la historia. Y hoy, una pieza de exhibición fantástica fue entregada directamente desde Egipto, que tal vez podría convertirse en la nueva sensación del museo. Se trataba de un sarcófago con una momia antigua, una princesa egipcia, que nunca había sido abierto. Con cuidado, algunos expertos quitaron ahora la tapa y vieron el cuerpo momificado de casi 3000 años de antigüedad. Como es habitual en estos casos, el sarcófago se dejó abierto durante unos días bajo condiciones climáticas óptimas para que el contenido, junto con el cuerpo, muchos tesoros valiosos como ajuar funerario, pudiera acostumbrarse lentamente al aire lleno de oxígeno. En ese momento, los expertos ya no tenían mucho que hacer. Solo en las próximas semanas podrían comenzar a examinar el hallazgo más detenidamente y realizar sus experimentos científicos. En la sala contigua había una pequeña celebración. Se dieron algunos discursos y se pasaron unas copas de cava. Todos esperaban con ganas que pronto comenzara el trabajo. Nadie prestó realmente atención a la momia en el laboratorio, pero hubiera sido mejor haberlo hecho, porque entonces sucedió algo realmente increíble. La momia, aunque muerta desde hace milenios, abrió los ojos y salió de su sarcófago primero lentamente, luego cada vez más rápido. Los 2 guardias que estaban parados frente a la puerta cayeron en un profundo sueño al ver a la momia. La momia comenzó a quitarse las vendas de lino en las que estaba envuelta, abrir una ventana y desaparecer al aire libre. Nadie en el museo se dio cuenta en ese momento que la momia, que acababa de ser entregada, ya no estaba en su sarcófago, sino que andaba vivita y coleando por Berlín. De todo eso, la tía Virginia en su tienda de antigüedades no sospechaba nada la mañana siguiente, mientras preparaba chocolate caliente para Klaus y sus amigos Hannah y Fabio. Los niños estaban cansados, pero también emocionados, ya que la noche anterior, durante la larga noche de las antigüedades de la tía Virginia, pudieron quedarse despiertos tanto tiempo como quisieron. Hasta las 6 de la mañana, Klaus y Hannah ayudaron con las ventas y estaban orgullosos cuando se contó el dinero, pues la tía Virginia pudo celebrar un nuevo récord de ventas. Solo uno no estaba contento, y era Fabio, que ya a las 11 de la noche se había quedado profundamente dormido. ¿Se puede uno quedar despierto hasta tarde una vez? Y yo me duermo como un bebé, se quejaba. Esta mañana no se sentía nada adulto. Al contrario, le daba mucha vergüenza haberse quedado dormido como un niño pequeño. Y todos lo pudieron ver.
Fabio se durmió toda la noche en una mecedora antigua, uno de los pocos artículos que no se vendieron esa noche. Deberías estar contento, lo animó Hannah. Al menos hoy por la noche estarás despierto mientras nosotros ya estaremos dormidos hace mucho tiempo. Sin embargo, la autoestima de Fabio estaba bastante tocada, y tampoco pudo disfrutar del delicioso desayuno de la tía Virginia. Alguien tocó el timbre de la puerta del negocio. «Hoy estamos cerrados», llamó la tía Virginia, pero eso no pareció molestar a los visitantes. Sonó el timbre una segunda, una tercera, incluso una cuarta vez. Luego golpearon la puerta. Con un suspiro, la tía Virginia se levantó. «Algunos clientes simplemente no pueden contenerse», murmuró mientras abría la puerta. Pero para su sorpresa, allí estaban 4 oficiales de policía, y su mirada severa no auguraba nada bueno. «¿Es usted Virginia Becker?», quiso saber uno de los agentes. La tía Virginia asintió, aunque con una sensación muy mala en el estómago. Y desafortunadamente, también por una buena razón. Porque el oficial continuó. «Virginia Becker, está usted arrestada. Por favor, síganos voluntariamente a la comisaría. De lo contrario, nos veremos obligados a ponerle esposas». A Klaus se le cayó la cuchara en el chocolate por el susto. La tía Virginia fue llevada. ¿Qué demonios estaba pasando? Al mismo tiempo, en Berlín, en la colección egipcia del nuevo museo, los muchos científicos que realmente estaban ansiosos por examinar la nueva momia se encontraron ante un enigma, porque la momia había desaparecido y solo quedaba el sarcófago vacío. «Alguien debe haber irrumpido aquí y la robó», comentó un egiptólogo, pero una profesora de historia antigua, que había viajado especialmente desde París, señaló las huellas. «Irrumpido. Aquí parece más bien que alguien se escapó. ¿Y qué ladrón dejaría las valiosas joyas del sarcófago simplemente atrás?» Al mismo tiempo, los 2 guardias de seguridad estaban siendo llevados al hospital. Todavía no habían despertado y seguían en un profundo desmayo. Lo que llevó a uno de los científicos a una teoría audaz. ¿Conoce usted la leyenda de la momia ambulante y la maldición que traería sobre todos? Muchos de los presentes rechazaron indignados. Eso eran cuentos de viejas, no teorías científicas creíbles. Pero sin embargo, la momia había desaparecido, y nadie pudo explicar qué había sucedido exactamente. Incluso en la comisaría de policía de Colonia, donde la tía Virginia estaba sentada junto a Klaus como acompañante, estaban bastante desconcertados, porque el inspector que había arrestado a la tía Virginia le estaba mostrando un video de vigilancia del KaDeWe en Berlín. El KaDeWe es el centro comercial más grande y famoso de Alemania. Aquí hay prácticamente todo lo que uno necesita para vivir, además de un montón de artículos de lujo y especialidades gourmet de todo el mundo. Cualquiera que visite Berlín debería pasar por allí. Sin embargo, el video que le estaban mostrando a la tía Virginia fue grabado la noche anterior. Se veía a una dama que de alguna manera había logrado entrar al centro comercial y que se estaba sirviendo sin vergüenza alguna en la sección de ropa femenina. Eligió un vestido, un abrigo a juego, unas botas cómodas y, por último, un sombrero. El inspector sonrió a la tía Virginia con seguridad. Puede admitirlo tranquilamente. Las imágenes la identifican claramente como la ladrona. O dicho de otro modo, es claramente usted. La tía Virginia se echó a reír, y Klaus tampoco pudo contener una sonrisa. El comisario reaccionó bastante enfadado. «No sé qué hay de gracioso en esto. El allanamiento de morada es un delito grave». Antes de que la tía Virginia pudiera responder, Klaus habló primero. «Entonces, ¿puede decirnos cómo mi tía logró volver puntualmente de Berlín a Colonia esta mañana?» El comisario se reclinó hacia atrás. «Con el coche es fácil, si conduces toda la noche». «Bueno», respondió Klaus, «pero mi tía estuvo toda la noche en su tienda en Colonia». ¿Puede alguien dar fe de eso? Todavía el comisario estaba seguro de haber atrapado a una ladrona. La tía Virginia le sonrió. «Oh, sí, alguien lo puede confirmar. Klaus, ¿cuántos visitantes tuvimos anoche?» «Fueron alrededor de 200 personas. En algún momento estaba lleno a reventar». «¿Qué?» El comisario, que antes estaba tan seguro, quedó atónito. «Es cierto», explicó Klaus con calma. «Tuvimos abierto toda la noche, y mi tía estuvo en la tienda todo el tiempo. Puedo darle nombres y direcciones de la mayoría de los clientes. Todos dirán lo mismo». Ahora el comisario estaba realmente perplejo.
¿Y cómo explica entonces que la ladrona se vea exactamente como usted? ¿Cómo lo explico? No tengo idea. Después de todo, ustedes son la policía. Descubran por qué alguien está disfrazado como yo. La idea de que esa persona ande libre me gusta aún menos que a ustedes. El comisario no supo qué decir. Sí, claro. Seguiré ocupándome del caso, lo prometo. Muchas gracias. Y ahora nos iremos a casa. Vamos, Klaus. Aquí ya hemos perdido suficiente tiempo. Con eso la tía Virginia se levantó, y nadie hizo el intento de detenerla. En casa, en la tienda de antigüedades, el tío Teo ya esperaba a los dos. Salí en cuanto me llamaste. No podemos perder tiempo. Así lo veo yo también, respondió la tía Virginia. Debemos partir hacia Berlín de inmediato. Me temo que cada segundo cuenta. Por supuesto, Klaus estaba confundido. ¿De qué demonios estaban hablando los dos? Miraba interrogante de la tía Virginia al tío Teo y de vuelta. ¿Hay algo que debería saber? El tío Teo pensó por un momento. Luego llegó a una decisión. Creo que el chico es lo suficientemente mayor. Deberíamos decirle la verdad. Yo también lo creo, respondió la tía Virginia. Además, es parte de la familia, así que esta también es su historia. Klaus estaba tenso hasta el último músculo. ¿Qué secreto le sería revelado? Lo mejor es que te sientes, muchacho, sugirió el tío Teo, porque ahora se pone bastante aventurero. Klaus lo hizo sin objeciones. Estaba demasiado ansioso por saber lo que vendría. La tía Virginia comenzó a contar de inmediato. Fue en los años 50. Tu tío Teo y yo éramos estudiantes muy jóvenes y participamos en excavaciones en Egipto. Buscábamos en el Valle de los Reyes momias perdidas hasta entonces, y el líder de las excavaciones no era otro que el hombre que hoy conoces como el Barón. ¿El Barón? Klaus estuvo a punto de caer de su silla. ¿El tipo que siempre intenta dañarnos, acorralarnos o capturarnos? Exactamente, respondió el tío Teo. Solo que en ese entonces no sabíamos qué tan malo era su carácter realmente. Todo lo contrario, dijo la tía Virginia. Era realmente un buen científico y lo seguíamos ciegamente. Eso es lo que lo hace tan peligroso como oponente hoy en día. Así que lo ayudamos con las excavaciones y después de unas semanas tuvimos éxito. De hecho, encontramos la momia de una princesa egipcia que había muerto hace alrededor de 3000 años. Un hallazgo sensacional. Los historiadores habrían pasado años estudiándola a ella y a sus objetos funerarios. Hizo una pequeña pausa y el tío Teo continuó. Pero el barón no estaba interesado en la historia. Ya en ese entonces experimentaba con genética y estaba obsesionado con revivir una momia utilizando ADN humano. Tú sabes lo que es el ADN, ¿verdad? Creo que sí, respondió Klaus. El ADN son las pequeñas partes de las que está hecha toda vida, plantas, animales y también humanos. Ningún ADN es igual a otro, a menos que se trate de gemelos. Exactamente. Tía Virginia continuó. Y por eso me sacó sangre en secreto mientras dormía, para obtener mi ADN e inyectarlo en la momia mediante un complicado procedimiento. Por suerte, nos dimos cuenta bastante rápido de lo que planeaba. Descubrimos su laboratorio y el barón huyó. Desde entonces, quiere vengarse de nosotros. ¿Y qué pasó con la momia? Klaus apenas podía contener su curiosidad. Tío Teo respondió lentamente. Primero quisimos quemarla lo más rápido posible. Pero eso no parecía correcto. Después de todo, no queríamos perturbar el descanso eterno de la princesa. Y además, no había pasado nada. Pensamos que habíamos frustrado los planes del barón a tiempo. Así que enterramos la momia donde la encontramos. Tía Virginia suspiró. Bueno, y eso fue un gran error, porque ahora alguien ha desenterrado a la momia, la ha llevado a Berlín y aparentemente ha despertado de nuevo. Por eso se parece tanto a mí. Es mi ADN lo que la mantiene viva. En gran medida, somos idénticas, y cada vez necesitará más de mi ADN. De lo contrario, no sobrevivirá mucho tiempo. Entonces, deberías simplemente esconderte, sugirió Klaus, y esperar a que el problema se resuelva solo. Lamentablemente, no es tan simple. La tía Virginia se levantó y agarró su gran maleta que estaba sobre una vitrina. Ella me buscará y me encontrará. Ya siento su presencia. Ella también me sentirá. No puedo huir de ella. Debo enfrentarla.
No, tía Virginia, no debes hacerlo. Encontraremos algún camino. Él la rodeó con el brazo, queriendo acercarla suavemente. Y entonces sucedió. Klaus tuvo una de sus visiones. En las visiones podía ver el pasado, pero a veces también podía ver cosas del presente. Era como si una película se desarrollara ante sus ojos. Y ahora vio algo. Estaba mirando, por así decirlo, una gran sala. Esta sala estaba llena de piezas de exhibición egipcias. Evidentemente, un museo. Al lado del sarcófago, ahora veía la momia. 3 hombres intentaban atacarla, pero la momia hizo un gesto con la mano, y los 3 hombres cayeron dormidos de inmediato. Evidentemente, dominaba algún tipo de hechizo de sueño. Luego se dio la vuelta y dijo en voz alta: «También puedo verte, Virginia. Siempre puedo verte. Ven a mí y lo resolveremos. Solo nosotros dos». Klaus se despertó de su visión con un grito. Tía Virginia y tío Theo lo miraban preocupados. Esta vez era diferente de sus otras visiones. Esta vez, Klaus estaba realmente afectado, y susurró: «Tienes razón, tía Virginia. Ella está conectada con los dos. Somos parientes, nos guste o no». La tía Virginia asintió en silencio. Todos ellos debían ir a Berlín para enfrentarse a la momia. Al mismo tiempo, en el museo, la momia ahora mostraba todos sus poderes. Todas las personas a su alrededor se habían quedado dormidas. Había cerrado firmemente las puertas del museo. Nadie podía entrar aquí, y si lo hacían, estarían indefensos ante la momia. Ahora realmente se parecía a la tía Virginia, solo que infinitamente más vieja. Pero eso no le importaba a la momia. Con el tiempo recuperaría su juventud y sus poderes completos. Porque había visto algo aún mejor que el ADN de la tía Virginia. Algo mucho más fresco, mucho más fuerte y joven. Era el ADN de su sobrino Klaus, que todavía era un niño. Ella lo atraparía y ya no sería una princesa, sino una reina que tal vez incluso gobernaría el mundo entero. Se puso uno de los vestidos que había conseguido en el gran almacén, el KaDeWe, y ahora casi se veía como una persona normal, tan pacífica y amigable como se veía la tía Virginia. Solo que esta versión de la tía Virginia no tenía escrúpulos para esclavizar primero Berlín y luego el mundo entero. Un poco más tarde, Klaus, la tía Virginia y el tío Theo habían ideado un plan. Volarían juntos a Berlín lo más pronto posible. Debido a que la momia también podría estar tras Klaus, sus amigos Hanna y Fabio lo acompañarían. Al principio, Virginia se negó a llevar a Klaus. Esta misión sería demasiado peligrosa para él. Pero Klaus pudo convencerla de que, en primer lugar, sus habilidades especiales serían útiles para enfrentar a la momia, y que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la princesa egipcia de todos modos, si derrotaba a la tía Virginia. Fabio y Hanna aceptaron de inmediato jugar el papel de guardaespaldas de Klaus. Después de todo, él mismo había arriesgado su vida por sus amigos muchas veces. Solo que esta vez era un poco diferente a las demás. Esta vez iban a la batalla abiertamente como un equipo. Ellos o la momia. Al final de esta misión solo habría ganadores y perdedores. Otra solución no estaba a la vista. Pero la momia también se preparó para la batalla y buscó aliados. No solo usó su hechizo de sueño para eliminar a los oponentes, sino también para comunicarse a largas distancias. Eso es exactamente lo que hizo ahora. Apareció en el sueño de un varón que vivía en el lejano Nueva York. «Hola», susurró ella. «¿Recuerdas quién soy?» «Creo que sí», respondió el varón. «Nos vimos hace siglos en Egipto. Pensé que habías desaparecido para siempre». «Yo también lo pensé, pero ahora, afortunadamente, he sido desenterrada. Estoy de vuelta, y vivo, gracias a tu tratamiento. Sabía que funcionaría. Te he resucitado casi de entre los muertos. Y quiero seguir viva. Necesito tu ayuda. ¿Qué puedo hacer? Envíame algunos hombres para apoyarme aquí en Berlín. Se avecina una batalla, y podría ser sangrienta. Necesito seguidores confiables. ¿Qué gano yo? Puedo decirte dónde se encuentran tumbas ocultas en Egipto. Podrías convertirte en el buscador de tesoros más famoso y rico de todos los tiempos, y sin ningún esfuerzo. Está bien, pero esto es solo un sueño. ¿Cómo sé que todo esto está realmente sucediendo?
Te envío un pequeño recordatorio. Con eso, la momia terminó esta conversación. Sin embargo, en Nueva York, el varón acababa de despertarse. Bostezó y murmuró: ¡qué sueño más loco! Entonces, se dio cuenta de que algo estaba arrastrándose sobre su estómago. Un gran escarabajo dorado y brillante. Más precisamente, un escarabajo sagrado. Los escarabajos que siempre fueron sagrados para los reyes egipcios y que se creían extintos desde hace muchos siglos. La momia realmente había enviado un pequeño recordatorio, y el varón entendió. Todavía en la cama, tomó el auricular y ordenó: «Vamos, enviemos inmediatamente un grupo de hombres a Berlín, tan rápido como sea posible». Luego colgó. El escarabajo había desaparecido, pero el varón había visto suficiente. Mientras tanto, Klaus, Hannah, Fabio, el tío Theo y la tía Virginia habían llegado a su hotel en el Kurfürstendamm en Berlín, muy cerca del KDW, donde la momia fue vista por última vez. Aunque tenían una tarea complicada por delante, Klaus estaba de muy buen humor. Nunca antes habíamos hecho un viaje con todo nuestro equipo. Deberíamos hacerlo más a menudo. La tía Virginia sonrió. No quería que se notara que se sentía culpable y estaba decidida a poner fin a este espanto con la momia andante. El tío Theo había hecho un plan mientras tanto. Puso una pila de libros y un montón de antiguos pergaminos en el escritorio de su habitación y llamó a todos. Como ya saben, Virginia y yo tenemos alguna experiencia con momias egipcias. Afortunadamente, también hay informes sobre cómo derrotarlas. Porque si creemos en las viejas historias aquí, él golpeó los pergaminos. Entonces en el pasado las momias han resucitado de entre los muertos una y otra vez. Y eso debería darnos a todos ánimo. Siempre han sido derrotadas. ¿Cómo exactamente se pueden derrotar?, quería saber Hannah. Como siempre, estaba lista para lanzarse a la próxima aventura. El tío Theo abrió uno de sus libros. Afortunadamente, sabemos eso bastante bien. Hay amuletos especiales que fueron hechos para atrapar momias. Afortunadamente, podemos encontrar algunos de estos amuletos en la exposición egipcia aquí en Berlín. Sin embargo, eso no es suficiente. Deben utilizarse 3 escarabajos dorados. Solo entonces el hechizo funciona de manera confiable. Afortunadamente, también están escondidos aquí en Berlín. Schmanin. El tío Theo estaba muy satisfecho. La búsqueda de tesoros egipcios lo había ocupado toda su vida. Finalmente, ahora podía usar ese conocimiento. Pero la tía Virginia también era muy conocedora de la historia egipcia. Continuó. Uno de los escarabajos de oro fue traído por Napoleón de su expedición a Egipto. Más tarde, cuando conquistó Berlín, se llevó el famoso cuadriga, la escultura con los 4 caballos en la puerta de Brandenburgo, como botín de guerra a París. Después de todo, el cuadriga muestra a la diosa de la victoria, Victoria. No fue hasta 1814, 8 años después, que los prusianos, ahora los berlineses, recuperaron su cuadriga sin saber que Napoleón había escondido uno de los escarabajos de oro en ella. ¡Wow! Los niños estaban impresionados. Aunque la tía Virginia y el tío Theo a menudo parecían a extraños como personas mayores bastante excéntricas, en realidad eran científicos serios con un tesoro de experiencia casi infinito. Sin embargo, Fabio todavía tenía una pregunta. ¿Y dónde están escondidos los otros 2 escarabajos? Estamos seguros de que están aquí en Berlín, y esperamos encontrar más indicios. Quizás sus poderes especiales también nos ayuden en la búsqueda. Mientras lo decía, puso un brazo sobre el hombro de Klaus. Él asintió seriamente. «No te preocupes, haré lo mejor que pueda». «Bueno, entonces la momia ya ha perdido, así que vamos a la puerta de Brandeburgo. Tenemos que ver la cuadriga». La puerta de Brandeburgo está en el centro de Berlín, justo al lado del Reichstag, donde los diputados del Bundestag celebran sus sesiones regularmente y gobiernan Alemania. No muy lejos de allí se encuentra la Cancillería Federal, que debido a su arquitectura parcialmente redondeada, los berlineses también llaman en broma la lavadora. Delante de la puerta hay una gran plaza abierta, y detrás se extiende la mundialmente famosa calle Unter den Linden, con hermosas casas y hoteles. Desde la plaza se podía ver bien la cuadriga. Sin embargo, también se podía ver que Klaus, Hannah y Fabio, que habían sido enviados por adelantado para explorar, se enfrentaban a un problema.
La puerta es muy alta. Nunca llegaremos tan fácilmente, dijo Hannah. Fabio miró alrededor. Además, hay policía por todas partes. Nos arrestarían de inmediato. Pero Klaus había descubierto algo más. En la plaza frente a la puerta había una exposición con numerosos puestos. Aquí se recordaba la historia reciente de Alemania. Durante más de 40 años, hasta 1989, Alemania estuvo dividida en una parte occidental y una oriental. La mayor parte del tiempo, los viajes de este a oeste estaban estrictamente prohibidos. La frontera era vigilada por guardias armados. A pesar de ello, los ciudadanos del este intentaron una y otra vez llegar al oeste. A veces de maneras muy aventureras. Muchos de ellos cavaron túneles, otros nadaron a través del Elba, el río fronterizo, y 2 familias se atrevieron una vez a tomar un camino muy especial. Volaron secretamente en un globo aerostático sobre la frontera por la noche, y precisamente este globo estaba expuesto aquí frente a la puerta. Klaus miró a sus amigos. ¿Les gustaría un paseo en globo? Al mismo tiempo, los 3 estaban siendo observados. Como prometido, el varón había enviado un grupo de hombres para asegurarse de que Klaus y sus amigos no se perdieran de vista. Estaban esperando instrucciones, listos para atacar si el varón lo deseaba. Mientras tanto, se había hecho de noche y Klaus, Hannah y Fabio habían ideado un plan. Querían subirse al globo y flotar hasta la puerta de Brandeburgo. ¿Pero no nos verá la policía y nos atrapará de inmediato?, preguntó Fabio. Pero Klaus ya había pensado en eso. Claro que ven el globo. Nos escondemos en la cesta. Creerán que la cuerda se soltó y atraparán el globo rápidamente. Para entonces ya habremos salido en secreto y tomado el escarabajo. La policía bajará el globo, volvemos a entrar y descendemos. ¿Y después? ¿No se enojarán todos con nosotros? Claro que se enojarán, pero actuamos como niños tontos, lloramos un poco y nos dejarán ir. 5 minutos después, llevaron a cabo su plan aventurero. En un momento desatendido saltaron al globo y cortaron la cuerda que lo mantenía en el suelo. Inmediatamente, el globo comenzó a ascender. Los niños se agacharon, escucharon gritos fuertes desde abajo. «¡El globo se está soltando solo!», otro gritó. «¡Tenemos que atraparlo de nuevo!». Pero en ese momento, el globo ya había llegado al lado del techo de la puerta de Brandeburgo. Klaus y sus amigos saltaron, lo que nadie vio en la oscuridad. Ya estaban al lado de la cuadriga. ¿Y ahora? Hannah estaba un poco confundida. No habían pensado en cómo encontrar el compartimiento secreto. Pero Klaus se concentró, tocó la pata de uno de los caballos de la cuadriga. Y entonces tuvo su visión. Klaus vio cómo Napoleón, a quien se podía reconocer fácilmente por su famoso sombrero, escondía una caja en la cuadriga. Presionó una palanca, y los 4 caballos se giraron en una dirección. Al parecer, había un mecanismo oculto en la estatua. Se abrió un pequeño compartimiento, y allí colocó la pequeña caja. La visión terminó, pero Klaus había visto lo suficiente. «Aquí, debemos tirar de esto», señaló una pequeña palanca bastante escondida entre las patas de los caballos. Fabio la presionó con todas sus fuerzas y, realmente, los 4 caballos de la cuadriga se giraron un poco hacia la izquierda. Apareció una apertura con un pequeño paquete dentro. Klaus lo tomó, lo abrió rápidamente y apareció un escarabajo dorado. «Ahora solo tenemos que bajar de alguna manera», dijo Hannah. Pero mientras tanto, abajo en la plaza, muchas cosas habían sucedido. Primero, un helicóptero había despegado y, con una cuerda, casi como un lazo, atrapó el globo que flotaba sobre la puerta de Brandeburgo. Abajo en la plaza, hombres fuertes comenzaron a tirar de la cuerda y el globo descendió lenta, pero seguramente de nuevo a la tierra. Klaus, Hannah y Fabio saltaron rápidamente de nuevo al cesto. En unos minutos tendrían el suelo firme bajo sus pies otra vez. Pero abajo en la plaza, todos miraban a la cuadriga. Los caballos se habían movido. ¿Cómo pudo suceder eso? Cuando el globo volvió a tocar el suelo, todos los ojos seguían fijos en la puerta de Brandeburgo. Tal era la confusión sobre cómo los caballos podían moverse así. Nadie prestó más atención al globo, y aún menos a los 3 niños que saltaron del cesto en la oscuridad y desaparecieron rápidamente. Klaus se rió en voz alta cuando ya habían recorrido unos cientos de metros y no lo seguían.
La primera parte de su misión ya estaba lograda. A la mañana siguiente, solo había 2 temas en los periódicos y en la red. Primero, alguien había logrado girar los caballos de la cuadriga, algo que nadie en Berlín había imaginado que fuera posible. Los expertos estaban examinando la escultura mundialmente famosa y estaban asombrados de encontrar en su interior una mecánica que había estado oculta durante más de 2 siglos. Además, se debatía en la red por qué en todo Berlín las personas parecían caer en un sueño profundo sin ninguna razón aparente. Unas cuantas fotos también mostraban a una señora mayor que aparentemente siempre estaba presente cuando esta extraña enfermedad del sueño se desencadenaba. Las fotos de ella estaban borrosas, y nadie conocía su identidad. Sin embargo, Klaus y sus amigos sabían mejor, porque la mujer se veía exactamente como la tía Virginia, y por supuesto, era la momia. Era el momento de detenerla. Tío Theo había descubierto en sus investigaciones que el segundo escarabajo de alguna manera había llegado a América, pero la pista se perdía en algún punto a principios del siglo XX en la Casa Blanca, es decir, donde normalmente vivía el presidente estadounidense con su familia. Todos estaban un poco desconcertados. Tenían que viajar a Estados Unidos, y habría tiempo suficiente antes de que la momia pusiera a todo Berlín a dormir y causara un caos completo. Sin embargo, Klaus estaba seguro de que sus poderes especiales no lo dejarían en la estacada. Tomó el escarabajo de oro en su mano, se concentró, y pronto comenzó una de sus visiones, y una película del pasado se desarrolló ante sus ojos internos. Sin embargo, esta visión era diferente de las que solía tener, porque su visión dio varios saltos en el tiempo. Primero vio al presidente estadounidense Roosevelt sentado en su famoso escritorio en la oficina oval, con un osito de peluche en la mano. Klaus estaba un poco sorprendido. ¿Por qué jugaba el presidente con un animal de peluche de Steiff? Pero luego vio a Klaus cómo el presidente tomaba un escarabajo de oro, lo escondía dentro del osito, y finalmente escribió un mensaje a sus sucesores, diciéndoles que este osito, con su valioso contenido, siempre debía estar bien escondido. Luego, su visión hizo un salto en el tiempo. Ahora vio a otro presidente estadounidense, John F. Kennedy, que en su visita a Berlín pronunció la famosa frase «Ich bin ein Berliner», y con eso hizo que todo Berlín estallara en júbilo. Más tarde, en la embajada estadounidense, Klaus también pudo ver claramente cómo entregaba el oso de peluche a uno de los empleados con la orden de esconderlo bien un día aquí en Berlín, pero de tal manera que eventualmente se pudiera encontrar. Y luego, en su visión, pasaron algunos años más y vio al hombre en la embajada enterrando el oso en un largo túnel subterráneo. En la pared se podía ver un cartel que decía Túnel 57. Con eso terminó la visión de Klaus y estaba confundido. ¿Qué significaba todo eso? Naturalmente, les contó a los demás al respecto, y por suerte, la tía Virginia y el tío Theo pudieron ayudar mucho a aclarar las cosas. Lo mejor será que empiece desde el principio, dijo el tío Theo. Margaret Steiff fundó su primera empresa de juguetes en Alemania en 1893, y su sobrino Richard inventó el primer oso de peluche en 1903. Sin embargo, no tuvieron verdadero éxito hasta que el presidente estadounidense Theodore Roosevelt convirtió a los osos en su mascota. Desde entonces, Richard llamó a su juguete oso Teddy y se hizo rico y famoso. Es seguro que más tarde le regaló algunos de los osos al presidente estadounidense. Entonces la tía Virginia continuó. En los años 60, el presidente Kennedy visitó Berlín y los alemanes lo amaron desde el primer momento. Es muy posible que eligiera Berlín, su ciudad favorita en Alemania, como un escondite adecuado para el oso Teddy con el escarabajo. Y más tarde, uno de sus asistentes lo escondió aquí. El túnel 57 que viste también es mundialmente famoso. Fue excavado bajo la frontera en ese entonces y se llama así porque en total 57 personas lograron escapar de este a oeste a través del túnel. ¿Existe todavía el túnel hoy en día?, preguntó Klaus. El tío Theo asintió. Todavía está allí y se puede visitar hoy mismo. Hannah sonrió. Entonces, ¿a qué esperamos? Los demás no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. La calle Bernauer, a la que Klaus y sus amigos llegaron 1 hora después, está ubicada en el centro de Berlín.
Tío Teo señaló algunas casas. Justo aquí estaba el famoso muro de Berlín en aquel entonces. Allí adelante está la entrada del túnel. El túnel tiene 145 metros de largo y 12 metros de profundidad bajo tierra. Debieron haber cavado durante mucho tiempo en ese entonces. Justo este túnel vi en mi visión, murmuró Klaus. Mientras tanto, Fabio señaló a un pequeño grupo de turistas que estaban descendiendo. Allí va a empezar un tour. Deberíamos unirnos e intentar pasar como turistas. Mientras se dirigían hacia la entrada, 4 hombres del varón los seguían. Klaus y sus amigos no notaron que también ellos descendían al túnel mientras sacaban sus armas. En el túnel, aunque era bastante estrecho, aún se podía estar de pie en todas partes. El guía turístico explicaba que era peligroso entrar en una de las ramas laterales, ya que todavía había riesgo de colapso. Deberían seguirlo siempre por el camino principal. Sigan detrás de mí y estarán seguros. Sin embargo, después de unos 20 metros, Klaus señaló hacia una rama lateral. Tenemos que entrar aquí. Lo vi en mi visión. Los demás lo siguieron. Después de unos 10 metros, llegaron a una pequeña habitación, y aquí en la esquina debemos cavar. Fabio y Hannah habían traído pequeñas palas plegables, así que el trabajo avanzó rápidamente. En pocos minutos encontraron un pequeño cofre. Klaus lo sacó, y dentro había un oso de peluche muy antiguo, pero todavía en buen estado. «Cuidado», dijo Hannah. «No lo rompas, debe ser muy valioso». Pero Klaus no tenía que hacerlo. En la parte trasera había una solapa, y detrás se podía alcanzar el interior del oso. Lo hizo, y enseguida tenía el siguiente escarabajo de oro en la mano. Klaus lo levantó triunfante. «El número 2 es nuestro. Estamos muy cerca de la meta». «No lo creo». La voz detrás de ellos se retumbó en la pequeña sala. Se giraron y vieron a los 4 matones. Su líder había sacado su pistola. «Danos el escarabajo, y tal vez nadie salga lastimado. Estaban atrapados». La salida estaba a solo unos metros, pero los 4 hombres fornidos bloqueaban el camino. Pero Hannah tuvo una idea. Le quitó a Klaus el oso de peluche con el escarabajo. «Lo has escuchado, Klaus. Tenemos que rendirnos. Tienen armas». Fabio no podía creer lo que escuchaba. Hannah siempre era la última en rendirse. ¿Qué le había pasado? Pero Hannah dio unos pasos hacia la pared con el oso. Los matones se acercaron a ella, y ahora estaban en el centro de la habitación. Y entonces sucedió. Hannah pateó rápidamente una de las columnas de madera que sostenían el techo. Al mismo tiempo, empujó a sus amigos hacia la salida. «¡Corran!», Heidschirm gritó. Y ya el techo se estaba derrumbando, justo en el medio, donde estaban los atacantes. Klaus, Hannah, Fabio, el tío Teo y la tía Virginia lograron ponerse a salvo a tiempo. Los matones, sin embargo, quedaron enterrados por el momento. Los 5 corrieron hacia la salida. «¡Gran idea, Hannah!», gritó Fabio lleno de alegría. Hannah casi explotaba de orgullo, pero instó a darse prisa. «Salgan rápido de aquí, antes de que alguien desentierre a esos tipos». 1 minuto después estaban en la salida. Escuchando a sus espaldas, se oían voces, pero nadie los seguía. «Rápido a casa», pensó Klaus. «Solo necesitamos el último escarabajo». Afuera, los 5 se subieron a uno de los famosos autobuses de 2 pisos de Berlín. Querían alejarse lo más rápido posible de los maleantes que aún estaban atrapados en el túnel. Klaus examinó el segundo escarabajo dorado y descubrió algo. Una inscripción en inglés. «Look in the memory of the city and find the Christ», leyó en voz alta. Eso no le decía nada, y tampoco a Hannah, quien hablaba el mejor inglés de todos porque había crecido en Australia, pero no pudo entenderlo. Pero tía Virginia tuvo una idea inmediatamente. «Memory», dijo, significa memoria en alemán. Y Christ es Cristo. Estoy segura de que se refiere a la iglesia de la memoria. Allí está la famosa estatua de Cristo. Ahí deberíamos buscar. Dicho y hecho. En la siguiente parada, cambiaron a uno de los muchos autobuses turísticos. «Próxima parada, Iglesia de la Memoria», anunció el conductor del autobús. Klaus y sus amigos estaban prácticamente en la recta final. Al mismo tiempo en el túnel, los rescatistas acababan de terminar de excavar a los sepultados. También había varios policías presentes.
ya que querían saber exactamente qué había sucedido aquí. ¿Qué estaban buscando realmente? No parecían turistas normales, ¿verdad? Cuando uno de los policías finalmente encontró un arma con los hombres, fueron arrestados de inmediato y esposados. No lo esperaban. Pero alguien vino allá a ayudarlos. Alguien con quien nadie contaba. ¡La momia apareció en el túnel! Uno de los policías le gritó: «¡Quédese donde está! ¡Esto es una operación policial!». La momia se rió, una risa larga y confiada. «No necesito acercarme, pequeños esclavos». Luego levantó las manos, murmuró unas pocas palabras y los policías se durmieron de inmediato. Confundidos, los criminales miraron a la momia, pero ella solo les ordenó: «Tomen sus armas y diríjanse a la iglesia memorial. Consíganme el tercer escarabajo. Intentaré ganarles algo de tiempo». En el autobús, la tía Virginia se quedó dormida por un momento. Comenzó a soñar, y de repente, en su sueño, apareció la momia. «¿Sabes quién soy, verdad?» «Por supuesto que lo sé», respondió la tía Virginia. «Después de todo, tú eres mi propia imagen». «Así es», se rió la momia, «y por eso deberíamos encontrarnos. Solo nosotras dos. Lo terminaremos. Una de nosotras seguirá viviendo, la otra volverá a caer en el sueño eterno». «¿Por qué debería hacerlo?» «Porque no solo te pones en peligro a ti misma, sino también a todos tus amigos. Y al final, también me llevaré al pequeño Klaus, y lo haré mi esclavo. Si te enfrentas a mí, puedes salvarlos a todos. De lo contrario, todos perecerán». «Vete al infierno donde perteneces», gritó la tía Virginia. Pero la momia solo se rió. «Oh, no. El infierno lo construiré aquí en la tierra, y tú sola serás la culpable de ello». Con un grito, la tía Virginia se despertó de su sueño. Klaus y los demás la miraron con preocupación. «Tía, ¿qué pasa? ¿Estás pálida?» La tía Virginia necesitaba un momento para calmarse. «Yo la vi y hablé con ella. La momia. Deben dejarme inmediatamente. Los pongo a todos en peligro». «Olvídalo, Virginia», dijo el tío Teo con determinación. «Al contrario, no te dejaremos sola ni un segundo más». Klaus la rodeó con el brazo. «Así es, me has protegido toda la vida. Ahora es el momento de que yo te proteja a ti también». Hannah y Fabio asintieron en señal de aprobación, pero el miedo de la tía Virginia no había desaparecido aún. «No entienden, la momia y yo nos estamos convirtiendo en uno. Ella ya sabe todo lo que yo sé. Puedo ver a través de sus ojos. Voy a llevarnos a todos a la perdición». «¿Y qué?», dijo Klaus, aún más decidido a no abandonar a su tía. «Yo me quedo contigo, punto. Y si pudiera elegir, siempre apostaría por ti y no por una momia tonta. Así que se acabó el tema, ¿verdad?» «Exacto», exclamó el tío Teo. «Exacto». Zrenia exclamaron también Hannah y Fabio. Tía Virginia no pudo evitarlo. Las lágrimas inundaron sus ojos. Lágrimas de alegría, porque sabía que siempre podía contar con su Klaus y sus amigos. Finalmente llegaron a la iglesia memorial de Berlín. Era una iglesia muy especial porque los daños causados por los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial no habían sido reparados deliberadamente. Cualquiera que visitara la iglesia debería poder ver las terribles consecuencias que tendría una guerra. Por eso también el nombre, los horrores de la guerra deberían permanecer en la memoria de los berlineses para siempre, para que algo así nunca se repita. En el interior, sin embargo, la iglesia estaba espléndidamente decorada, y la gran e imponente estatua de Cristo llamó inmediatamente la atención de todos los visitantes. Mis investigaciones han revelado que el famoso egiptólogo Ludwig Borchardt escondió el tercer escarabajo en algún lugar aquí, explicó el tío Teo. También descubrió el busto de Nefertiti y así sentó las bases para la colección egipcia en Berlín. Miren a su alrededor. Si quisieran esconder algo aquí, ¿dónde lo pondrían? Todos miraron inmediatamente la estatua de Cristo. Entonces, tal vez deberíamos empezar a buscar allí. Por suerte, la estatua de Cristo era de fácil acceso. Klaus había esperado que quizá una de sus visiones pudiera ayudar, pero lamentablemente no podía controlarlas, incluso cuando tocó la estatua y se concentró. Pero por desgracia, no sucedió nada. Sin embargo, Fabio había descubierto algo. «Miren, aquí atrás, alguien ha garabateado algo. En el pedestal hay algo pequeño que parece un ojo, un pájaro y unas líneas onduladas extrañas», exclamó.
El tío Teo y también la tía Virginia se pusieron alerta de inmediato y examinaron el lugar de cerca. Eso no es un garabato. Son jeroglíficos egipcios antiguos. ¿Y qué son los jeroglíficos? Zrenia preguntó Hannah. Era la escritura en el antiguo Egipto. Las personas allí podían leer y escribir mucho antes que nosotros en Europa. Entonces el egiptólogo Borchardt nos dejó un mensaje aquí. Debe haber un escondite aquí en algún lugar. Klaus estaba contento de que hubieran encontrado una pista incluso sin sus poderes. De lo contrario, la búsqueda probablemente habría terminado. Y de hecho, descubrió una pequeña protuberancia junto a los caracteres. Esto podría ser algo así como un interruptor. Entonces probemos esto de una vez. Tío Teo presionó el antiguo interruptor y un mecanismo se puso en marcha. En la base, una pequeña puerta se abrió y detrás había una cavidad. Teo metió la mano y triunfante sacó un pequeño paquete de tela. Lo desenrolló y sostenía el tercer escarabajo dorado en su mano. ¡Aquí está! Zrenia exclamó con alegría. Ahora rápido al museo. Junto con el amuleto correcto podemos vencer a la momia. Pero desafortunadamente, había olvidado que la momia y tía Virginia se estaban fusionando cada vez más en una sola persona con una sola mente. Todo lo que tía Virginia veía, ahora la momia también podía verlo. Por eso, ella esperaba en su sarcófago en el museo el momento adecuado. Y el momento había llegado. Ella ordenó telepáticamente a la banda de ladrones enviada por el varón para ayudarla, que atacara. El líder de los ladrones entendió el mensaje. Había estado siguiendo a Klaus y sus amigos todo el tiempo y esperaba con sus hombres frente a la iglesia del recuerdo. A una señal suya, los hombres entraron en la iglesia. «Vamos, chicos, atrapémoslos». Eran en total 8 hombres los que ahora corrían dentro de la iglesia. Sacaron sus armas y rodearon a Klaus y a sus amigos en un instante. Ya no había escapatoria para ellos. «Así que vamos», dijo el líder. «Todos ustedes pueden salir ilesos de esto. Pero quiero ver ahora mismo los 3 escarabajos. Sé que los tienen». Klaus intentó convencerlos rápidamente. «¿No entienden que tenemos que detener a la momia? Si gana, nos esclavizará a todos, tanto a nosotros como a ustedes». Pero el líder de los ladrones solo sonrió torcido. «No entiendo nada de todo este asunto mágico. Solo sé que tengo un trabajo que hacer. Y que, al final, estaremos del lado ganador. Así de simple. Y ahora, entreguen esos extraños escarabajos dorados o los tomaremos por la fuerza». Los ladrones se acercaron más. Para Klaus y sus amigos no había forma de escapar. Pero entonces, la tía Virginia tuvo una idea. «Quiero intentar algo», le susurró a Klaus. Luego levantó los brazos y comenzó a talliblar en un idioma extraño. ¿Eran exactamente los mismos hechizos que también había usado la momia? Y entonces realmente sucedió. Los ladrones junto con su líder se quedaron dormidos. Todos miraron a la tía Virginia, felices pero también sorprendidos. Ella solo se encogió de hombros brevemente. «Bueno, la momia y yo nos estamos fusionando cada vez más, así que pensé que tal vez heredé un poco de sus poderes mágicos para dormir». «Tía Virginia, eres increíble», Klaus la abrazó. «Y ahora de vuelta al museo. En la colección egipcia seguramente encontraremos nuestro amuleto». Cuando Klaus, Hannah, Fabio, el tío Teo y la tía Virginia llegaron al museo, Klaus susurró brevemente a Fabio. «Escucha, Fabio, tengo una pequeña misión especial para ti». Al mismo tiempo, el tío Teo anunció el plan para todos. «Así que buscamos el amuleto del dios Sol Ra». Él era la deidad suprema para los antiguos egipcios, por lo que su amuleto posee el mayor poder. En la colección egipcia del museo se encontrarán amuletos por todas partes. Lo importante es encontrar el correcto. Entonces entraron al museo y se dieron cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. No había personal de seguridad ni guardias del museo. Las salas estaban en silencio. Y si encontraban a alguien, la persona estaba profundamente dormida. «Vamos, dispersémonos», ordenó Klaus. «Y quien encuentre el amuleto de Ra, que avise a todos». Ellos se dispersaron por las diferentes habitaciones, pero no pudieron encontrar el amuleto. Luego se acercaron cada vez más a los laboratorios científicos, allí donde el sarcófago con la momia había sido abierto.
Y finalmente sucedió. De repente escucharon la voz de la momia. Bueno, vaya que les tomó tiempo encontrar el camino hasta aquí. La momia había salido de su sarcófago. Ahora estaba de pie en carne y hueso a no más de 10 metros de ellos. Excepto Fabio, que todavía andaba por el museo, todos miraban a la momia. ¿Están buscando esto? La momia levantó triunfalmente un amuleto. El amuleto de Ra. Por precaución, lo tomé yo mismo. ¿Acaso ya se les olvidó que sé todo lo que sabe su Virginia? Tía Virginia se puso pálida como un cadáver. ¡Oh, Dios! ¡Nos he traído la ruina! Lo había previsto exactamente y aún así sucedió. Exactamente, rió la momia. Pero te liberaré rápidamente de tu desgracia. Cuando tu cuerpo finalmente me pertenezca, dormirás para siempre. Klaus sacó los 3 escarabajos dorados de su bolsillo, pero la momia solo se rió más fuerte. Los escarabajos dorados no te ayudarán mientras yo tenga esto aquí. Agitó el amuleto alegremente. En ese momento, Fabio entró en la sala y le guiñó un ojo a Klaus. Él asintió, pero la momia no se dio cuenta de nada de esto. Oh, uno más de ustedes, mucho mejor. Puedo usar a cualquier esclavo en el futuro. Fabio se acercó a Klaus y le quitó de la mano los escarabajos dorados. La momia se quedó un momento perpleja. ¿Qué piensas hacer ahora con estos escarabajos inútiles? Pero Klaus se acercó a la momia. Él los colocará en el amuleto. Así de simple. La momia agitó su amuleto. ¿En este? Bueno, entonces será mejor que lo destruya. De sus ojos salió un rayo que alcanzó el amuleto, que se derritió inmediatamente. Solo quedó un pequeño montón de cenizas. Klaus le gritó a Fabio, «¡Vamos, Fabio, ahora!». La momia miró confundida. ¿Qué significa todo esto? Pero ahora era Klaus quien de repente tenía la ventaja, y estaba listo para seguir distrayendo a la momia. Muy simple. Tienes el amuleto equivocado. Engañamos a la tía Virginia. ¿Ya lo olvidaste? Sabes todo lo que sabe la tía Virginia. Y si ella está equivocada, tú también lo estás. El amuleto de Ra no nos interesa. Necesitamos el amuleto del dios Osiris. Y ese lo tiene nuestro Fabio, junto con los escarabajos. Fabio coloca los escarabajos. Ahora. Fabio también lo hizo, pero desafortunadamente no fue tan fácil. Los 3 escarabajos debían colocarse en el amuleto en el orden correcto. Había 6 combinaciones posibles. Eso le dio a la momia un poco de tiempo, suficiente para lanzar su hechizo de sueño. Murmuró el encantamiento y todos en la habitación cerraron los ojos. Fabio todavía intentaba colocar los escarabajos. El 3er intento, el 4.º intento. Una gran somnolencia lo invadió, pero luchó valientemente contra ella. Por sus amigos, por todas las personas aquí en Berlín. El 5.º intento. Nuevamente, nada. Klaus y los demás ya estaban profundamente dormidos, pero Fabio siguió luchando. Luchó contra el sueño y finalmente lo logró. En el 6.º intento, finalmente colocó los escarabajos en el orden correcto. El amuleto comenzó a brillar. Se escuchó el grito de la momia. Luego se disolvió en una niebla negra que rápidamente regresó al sarcófago. Cuando la niebla desapareció por completo, la tapa se cerró. La momia estaba finalmente de vuelta donde pertenecía, en su sarcófago, y esta vez para siempre. Al mismo tiempo, su hechizo también se rompió. En todo Berlín, las personas despertaron de su profundo sueño al igual que Klaus, Hannah, tía Virginia y tío Theo. Lo primero que vieron fue a Fabio reír. «Tengo buenas noticias, chicos. Esta vez no me quedé dormido». En el distante Nueva York, el varón estaba furioso. No podía contactar a su equipo. Además, escuchó informes de que la momia ahora volvería a descansar para siempre en su sarcófago. Su plan, que había comenzado en Egipto durante las excavaciones, había fracasado definitivamente. Y lo que era casi peor, su antigua adversaria Virginia estaba alegremente caminando por Berlín y ya había ganado otra vez contra él. Pero juró venganza. La próxima vez seguramente la atraparía a ella y a su terrible sobrino Klaus Becker. En el viaje de regreso en tren a Colonia, Klaus y sus amigos, pero también la tía Virginia y el tío Theo, se quedaron dormidos rápidamente. No es de extrañar después de todas las aventuras que habían vivido. Además, la tía Virginia les había regalado un boleto de primera clase, por lo que tenían un compartimento muy cómodo para ellos solos, y se quedaron dormidos enseguida.
Solo Fabio no podía dormir. Aparentemente todavía estaba demasiado emocionado por su duelo con una auténtica momia. Nadie en Berlín sospechaba qué pasaba con esta extraña enfermedad del sueño, de la que por suerte todos los afectados se habían recuperado por completo. Lo que molestaba un poco a Fabio, ya que le hubiera gustado alardear de su heroísmo, ser el único en permanecer despierto, cuando realmente importaba, mientras todos los demás, incluso los adultos, se habían quedado dormidos. Eso sí que es algo que alguien debería intentar imitar. Y así disfrutó del viaje en tren completamente solo. Un héroe silencioso, pero auténtico. Fin. Eso fue Klaus Becker, Berlín y la venganza de la momia. Pero las historias sobre los tres amigos no han terminado. Continúa. ¿Dónde? Tú lo decides, aquí en el programa de Klaus Becker. Vamos a la próxima aventura.